Hola a todos, soy Ana Treviño y hoy les voy a hablar sobre el artículo la lectura del efecto del liderazgo auténtico en el bienestar organizacional. En el mundo actual, las empresas medianas, que es donde se basa este artículo, tienen un reto importante que es la alta rotación de su personal. Y esto está directamente relacionado con el bienestar psicológico de los trabajadores, de los empleados, y lo felices y satisfechos que se sienten dentro de su trabajo. Pero ¿cómo podemos mejorar ese bienestar de los empleados y reducir esa rotación? Bueno, en este video vamos a explorar ese estudio que se analizó con el impacto de dos factores claves, que fue el liderazgo auténtico y la comunicación organizacional transparente. Este estudio fue realizado por unos investigadores de la Universidad Internacional Batam en Indonesia, que más que nada se centran en las empresas medianas, como mencioné antes, y voy a hablar en este video de cómo estos factores hacen que los empleados se sientan en confianza, que haya un mejor ambiente en la oficina, más productivo, más feliz, etc. Bueno, me voy a meter tantito a lo que dice la investigación sobre el liderazgo auténtico, que esto influye el bienestar organizacional. Porque resulta que no es como tal una relación directa, sino que necesitas de otros dos factores, que es la comunicación transparente y la confianza que sienten los empleados. Porque varios estudios dicen que los líderes auténticos tienen como que a crear esta comunicación más abierta y honesta, que dentro de la organización, pues esto genera como que confianza entre los empleados, que hace que se sientan más seguros, tienen esa confianza, que como resultado hace como un impacto positivo, digamos que como un efecto dominó. Y por dar un ejemplo, cuando los líderes son auténticos, los trabajadores sienten que pueden confiar en ellos, que pueden confiar en la empresa. Y esto pasa cuando los líderes auténticos son más transparentes en su comunicación, que son honestos, que la comparten de manera clara. Y cuando toman decisiones que consideren la decisión de los demás, la opinión de los demás. Y además de la comunicación transparente, hace que fortalezca la confianza entre los empleados. Porque cuando, quieras o no, cuando te comparten esa información, cuando son de manera transparente, honesta, y sabes lo que está pasando en la organización, te sientes más involucrada, te sientes más valorada. Y estos investigadores juntaron información de empleados que trabajan en medium-sized companies en Indonesia, en empresas medianas, y usaron en cuestionarios literal un Google Forms, porque estaban en pandemia, pero para juntar información sobre el liderazgo auténtico, la comunicación organizacional transparente, la confianza de los empleados, el bienestar psicológico. Y lo más interesante fue que como resultado sale que los líderes auténticos sí son los que llevan esa comunicación abierta y transparente en las empresas y que genera confianza, que mejora el bienestar psicológico de los empleados y todo lo mencionado de antes. Y los autores confirman que hay una relación directa entre el liderazgo auténtico y la comunicación organizacional transparente. O sea que cuando los líderes son genuinos, son claros sobre sus intenciones, la comunicación de la empresa va a fluir muchísimo mejor. Por otro lado, el bienestar de los empleados también está ligado a uno de estos factores, porque el liderazgo auténtico y una comunicación abierta crean ese ambiente laboral más sano y más agradable. Y como dije antes, y cuando los trabajadores confían en esa empresa y confían en sus jefes, se sienten valorados y se sienten comprometidos. Y bueno, finalmente para concluir, pues aprendí muchísimo con esta lectura. Aprendí cómo tanto la confianza como la comunicación transparente tiene ese impacto positivo en el bienestar de los empleados. Como dije antes, el efecto dominó. Cuando los empleados confían en sus líderes y en la empresa y cuando la comunicación es clara y abierta, tienden a estar muchísimo más satisfechos con su trabajo. Tienen menos estrés y pues eso hace que sean muchísimo más productivos. Espero que les haya gustado este medio resumen, o más bien lo que aprendí en mi punto de vista sobre esta lectura. Yo soy Ana Treviño y muchas gracias por escucharme.